¿Cuál es la vanguardia que Argentina necesita? ¿Necesita una vanguardia? ¿Quiénes deberían encarnarla? Bueno, estas son algunas preguntas que nos han traído a esta jornada hoy y que claramente son mucho más fáciles de decir, de enunciar que de responder. Así que yo estoy muy contento de que durante esta mañana vamos a contar con valiosísimas personas que nos van a permitir profundizar en este disparador, esa vanguardia que Argentina necesita. No tenemos las precisiones de los meandros que hay que responder para alcanzarla, pero sí sabemos algunas cosas. Vivimos en un contexto social más que desafiante. Todos acá vamos a coincidir que la pobreza a la que asistimos es escandalosa, que vivimos en un país con un tejido social disuelto y hay una polarización galopante y en algún punto, desde una perspectiva más emocional, estamos cansados, es agotador estar permanentemente divididos o teniendo que elegir partidos, si Estado o mercado, o vaya a saber cuántas dicotomías más. Ahora, el sector privado y la inversión social privada tienen un rol diferencial. No tanto porque a mí me guste más o me guste menos, cuenta con las capacidades y con los recursos para impulsar algunas transformaciones que hacen falta. Y ha habido un recorrido, al menos de las últimas 2 décadas, en donde el sector privado ha ido incorporando cada vez más métricas, estándares, certificaciones, y al mismo tiempo, preguntándonos por esta vanguardia que Argentina necesita, nos damos cuenta que esos grandes problemas que mencioné recién no se resuelven si cada uno de nosotros hace lo mejor de sí individualmente. Argentina necesita una vanguardia. Necesita una vanguardia. Ahora, esta vanguardia no debería ser aquella a partir de la cual un grupo de iluminados persiga cierta sofisticación o persiga una genialidad creativa, sino que probablemente esta vanguardia requiere algo diferente. Son algunas preguntas de esta indagación previa, ¿no? Probablemente más que ese grupo de iluminados que se autoperciben en la sensibilidad de una estética, una filosofía innovadora, se trate de una vanguardia que primero se reconozca como un movimiento, como que es una invitación en donde no hay personas o instituciones que quedan excluidas de esta construcción. ¿Cómo nos sentimos de pensar que en plena dicotomía, en donde todo el tiempo tenemos que elegir, la vanguardia que Argentina necesita sea construida con la participación de todos? ¿Nos convoca una transformación de esas características? Esa es una primera pregunta. Y como tengo la suerte o el privilegio de no continuar profundizando, ¿qué nos puede parecer desde el GDF ese camino, sino básicamente invitar a todos aquellos que nos sintamos convocados a impulsarla colaborativamente? Lo primero que tengo la suerte o el privilegio de hacer es que vamos a empezar a reflexionar estas cuestiones desde otro registro. No vamos a persistir en una elucubración teórica o en una reflexión conceptual desde una racionalidad fría, sino que vamos a hacer un primer salto hacia una racionalidad cordial, que incluye el corazón y las emociones, porque nos preguntamos en última instancia si es posible crear algo nuevo en donde no estemos integralmente involucrados. Y para eso yo tengo el lujo de empezar a presentarles quiénes van a comenzar esta reflexión. Y lo primero que quiero decir es que van a ser 2 personas que dialogan. Ella es una mujer muy cálida, muy comprometida y que además viene liderando procesos de transformación cultural muy potentes. Y yo quiero decir, más allá de los guiones, que vieron esa experiencia que uno tiene cuando se encuentra con un otro y después de conversar con esa persona uno se siente más sí mismo, que uno se siente potenciado. Bueno, conversando con ella uno se va siendo más uno mismo. Y la otra persona, nuestro invitado especial, siempre está la tentación de decirlo de este modo, un verdadero vanguardista. Yo no sé si él se va a atribuir a sí mismo este ensayo, pero creemos que alguien que ha producido transformaciones y producciones tan importantes para la cultura argentina es una persona de vanguardia o que está a la vanguardia. Y nos vamos a permitir reflexionar
desde esa racionalidad cordial. ¿Por dónde vamos a ir con este gran invitado? Bueno, primero decirles de quién se trata. Él es coreógrafo, es maestro, es director, es personalidad destacada de la cultura, ha hecho innumerables obras de teatro. Yo tuve la suerte hace poquito de ir a ver Mamma Mía, que me encantó, y además es fundador emérito de la Fundación Julio Boca, del Instituto Argentino de Musicales, ha creado los premios Hugo, los premios Chúcaro. La verdad que se podría decir un montón de esta persona, y hay dos por ahí para el gusto popular que muchos podemos recordar, como fue la ceremonia de apertura de la Copa América en Argentina, y el último hito que yo quiero mencionar, muchos recordaremos en 2018, en el marco del G20 en Argentina, ese evento, ese espectáculo en el Teatro Colón que emocionó a todos los presidentes del G20 en Argentina, el Argentum. Bueno, qué alegría para mí darles una muy cálida bienvenida a Mariana Ibero y a Ricky Pascus. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, aquí estamos, llegó el día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, antes de empezar y que lo escuchen a Ricky, yo los quiero hacer parte de una historia. Hace 40 años, yo era una niña de 15 años, ya bailarina desde muy chiquita de ballet, y estaba incurriendo en la comedia musical, y ya en ese momento se escuchaba el nombre de este señor, maestro, Ricky Pascus, como un coreógrafo que creaba coreografías, pasos y movimientos que nadie podía creer de dónde salían. Era realmente un disruptivo, un distinto. Y yo salí un día a querer ir a aprender de este maestro, fui a su escuela, averigüé para inscribirme y me dijeron, si querés anda a mirarlo, entrá que está dando una clase. Lo que me pasó fue que abrí esa puerta y la energía que salió de ese salón fue como, ¡wow! Fue un montón, como una convulsión, que él habla mucho de eso, una pulsión muy fuerte. Cerré esa puerta y nunca más volví a tomar mi primer clase con Ricky. Y hace un mes, cuando Javier me llamó y cosas del destino, de la magia de Dios, de la sincronicidad, y me dijeron, Mariana, ¿te animás a acompañar a Ricky en un escenario? Me agarró un poco de ese miedo, más aún cuando lo volví a conocer y hablé con él, pero esta vez dije no me la voy a perder. Así que están siendo testigos de un regalo que me da la vida de cerrar, de entrar a ese salón, y lo que quiero hacer desde mi corazón es que lo puedan conocer, que lo que a mí me pasó hace 40 años y me volvió a pasar cuando lo conocí, cuando leí su libro, que me sacudió, ¿no? Que les llegue, que lo puedan conocer en este ratito que tenemos y que lo sacuda. Hay algo que me digo es, si hay algo de escucharlo que resuena en mí, es porque está en mí. Y que si él puede ser un líder de vanguardia en lo que hace como lo es, hay algo que cada uno, si se siente que resuena en su corazón, también podemos salir de acá inspirados y movilizados para hacer algo diferente. Así que gracias Javier, gracias GDF, gracias Ricky por permitirme acompañarte. Hermoso. Gracias. Bueno, hablas en tu acto de creación de la pulsión como una convulsión y de un concepto de fe infinita que te acompaña desde siempre. ¿Cómo estos conceptos han moldeado tu creación y que seas hoy un creador de vanguardia? No podría definir que soy un creador de vanguardia tal cual lo dijo Javier, porque en el momento en que me diera cuenta ya dejaría de serlo. La vanguardia, una de las cosas que tiene es una conciencia diferente así. Quiero imaginar que no darse cuenta es uno de los aspectos que puede hacer que uno esté haciendo sin darse cuenta. Pero paradójicamente el darse cuenta es imprescindible, así que lo dejo ahí picando. Tengo 69 años y sí tengo una frase que digo mucho, no dejen que el viejo sea más joven que los jóvenes, lo digo mucho en las clases. No sé si eso es vanguardia o delirio,
Pero se los digo mucho a los chicos, no dejen que el jovato sea más pendex que ustedes. No dejen que arriesgue más. Respecto a lo que me decís, hay dos aspectos que para mí son importantes. Aclarar primero qué significa para mí la pulsión y qué significa para mí la fe infinita, porque lo primero que debo hablar de mí es que las palabras me son esenciales y que las trato de resignificar de manera continua y constante. Pulsión tiene que ver con el deseo, pero no es exactamente el deseo. Pulsión para mí es el latido preexistente incluso a la misma vocación. Yo siempre digo que hay una pulsión que tenemos previa a la vocación y que tiene que ver con, si tuviera que dar un ejemplo, en mi caso, la danza de chico, había una pulsión a moverme. Eso era lo que me hacía ser consciente de mi pulsión. Después tomó una forma ya en sí misma, que era la vocación, y después tiene una forma ulterior, que es qué tipo de danza clásica, moderna, y se va como encastrando en movimientos más adaptativos. La pulsión lo que tiene es un signo no adaptativo. La pulsión no tiene buena prensa, además, porque la pulsión está muy signada por aspectos como la hiperquinesis, la ansiedad, la emotividad extrema, la sensación de descolocarse, una especie de rasgo, voy a llamarlo bipolar, porque va, viene, es decir, que hay que sostener en el tiempo un aspecto que no siempre está percibido como lo necesario. Ahora, fe infinita. Yo hablaba mucho en mis clases de fe infinita, hasta que un día una persona religiosa me dijo qué significaba lo que yo estaba diciendo, porque yo le explicaba a mis alumnos el acto de la fe infinita y me daba cuenta que en el fondo parecía un coach de autogestión, diciéndoles, vamos, vos podés, fe infinita, fe para siempre. Y no significa eso. Fe tiene que ver con fidelidad y sobre todo fidelidad a mí mismo. Es decir, que hay un acto de fe que tiene que ver con ser fiel a mí mismo, aunque no me conozca del todo, porque solo seré fiel a mí mismo en forma plena y definitiva en el acto del morir, porque cada día me parezco un poco más a mí, pero nunca termino de ser. Siempre estoy en el acto de ser más parecido a quien quiero ser. Y esto lo puede experimentar cada uno de ustedes en la diferencia que hay entre sus rumiares y sus palabras, entre su deseo y su acción, entre su necesidad y de repente darse cuenta que lo que están diciendo no es exactamente lo mismo que lo que están sintiendo, pero que con la edad, si hacen una buena vida, se empieza a parecer un poco más a lo que están queriendo decir, y por eso se habla del poder de síntesis. Fidelidad a mí mismo, infinita, no porque es para siempre, sino como dirían los yanquis, it's beyond my control, es decir, no depende de lo que controlo. Será una fidelidad a mí mismo más allá de lo que controle, porque estoy vivo y por eso la debo tener. Explicando estas dos palabras, que para mí son esenciales, si la pregunta es ¿cómo convivo con eso? Yendo a la terapia. Es decir, explicándole al terapeuta y rogando que no me anestesien. De chico hubo intento de anestesia y yo sufría porque no me podían anestesiar. Hoy agradezco mucho que aquella maestra que dijo, Pashkus, usted tiene hormigas en la cola, que por la ubicación de las hormigas, la cola, y por otros aspectos más, era bastante desagradable de estar delante de ese grupo de amigos teniendo hormigas en la cola. Pero hoy me alegro mucho de que no las hayan podido anestesiar. Ahora, intentos de anestesia hay. Entonces, lo que podría decirte es que lo que hago es lo irremediable. Si sentís pulsión y tenés fe infinita más allá de lo que puedas saber, preparar y controlar, es decir, crees que tu pulsión es un acto intuitivo que vale la pena,
llevar adelante sin justificación, cosa que no es fácil, te arriesgas y te expones a un montón de aspectos, no siempre muy agradables, pero a los que invito y las invito a todas y todos a poder hacer esa experiencia sin sentir que eso los va a hacer parecer locas o locos. En última instancia, para mí fue eso lo que me llevó adelante, y para terminar esto diría que si uno quiere buscarlo no sale, hay que desmalezar el terreno para que lo irremediable suceda. Si la pulsión no es irremediable, no va a ser. No tiene que haber opción a que sea. Ahora, vivimos adaptándonos para conseguir que no sea. Por suerte yo tuve las buenas o malas terapias, ustedes decidirán, que hicieron que la pulsión sea más allá de mi voluntad y como acto irremediable. Sí, también esto de si nos dejamos adormecer, ¿no? Y si dejamos que el afuera o nuestro propio miedo nos duerman y paralice de alguna manera esa pulsión que yo estoy segura que cada uno de nosotros la tenemos en nuestro corazón pulsando por salir. Estoy seguro, pulsando, pero con muchos refranes, que estoy mayor, que estoy viejo, que me debo a esto, que me debo a lo otro, que esto no coincide con esto, y es complicado. Pero vos hay algo que decís, que en la acción sos, que si el pensamiento es estrategia, pero que vos en el hacer estás siendo. Contame eso, ¿y qué pasa con eso que creemos ser? Yo lo que pienso es que el pensamiento tiene un montón de aspectos, pero que la acción los concreta y cristaliza y va para un lado. Dicho en palabras cómicas y simpáticas, y que ustedes... Yo no soy mileísta hasta que hago acciones mileístas. Yo no soy kirchnerista hasta que hago acciones kirchneristas. El discurso a mí no me define en nada. Para mí, las acciones, este es un ejemplo porque tampoco sé cuáles son esas acciones, son las que cristalizan mi ideología. Por eso nunca me preocupó un pepino de qué partido soy. Nunca me preocupó un pepino que me tilden de un lado o del otro, porque mis acciones son lo único que me parece que refleja, incluso por encima de mi propio discurso. Y creo que el pensar incluye la estrategia. Lo que pasa es que yo creo que hay un montón de valores de la comunidad, ustedes dirán si es privada, pública, social o si es humana, que están mal valuados. La palabra ambición, la palabra estrategia, la palabra hiperquinesis, si la ponemos en cierto contexto, son defectos. ¿Quién inventó que son defectos? ¿Quién dijo que la ambición, como el colesterol, hay ambición buena y ambición mala? Antes no existía colesterol bueno, colesterol malo, la parte de la manteca que sí, la manteca frita que no. Ambición buena, ambición mala. Obviamente, si tu ambición tiene que ver con matar, bueno, no hay mucho que discutir. Pero si tu expansión, tu necesidad de crecimiento, tu necesidad de ser potente, se asocian con el egocentrismo. Si queremos que literalmente la persona humilde, una Madre Teresa o quien quieran, solo se tiene que ver como lo humilde, son la potencia, la ambición, el deseo irrefrenable, para mí son estrategias, otra palabra complicada, la estrategia, que tenemos todos. Pensar es estar en modo estrategia. Y hay algo que vos decís también, Ricky, que un artista se trabaja en la ambigüedad de su ser, ¿no? Y yo pienso qué importante es este trabajo personal de cada uno que tenemos que hacer en la integración de nuestras luces y nuestras sombras, ¿no? Y que vos lo mencionás como parte fundamental para que el actor sea en toda la experiencia que crea. ¿Qué nos pasa si no nos trabajamos en esa integración? ¿Qué perdemos como seres humanos?
que me imagino tiene mucho que ver con esto que estás diciendo, ¿no? Tiene que ver porque es el famoso yin y yang, es el famoso adentro y afuera como separaciones, son las divisiones, es el pensar y el hacer, es lo claro y el oscuro, la virtud y el defecto. No se olvide que estamos entrampados en una situación más allá de lo que piense cada una y cada uno de ustedes. Hoy se habla de lo no binario. Y hay algunos que depende de qué lado. No, yo estoy en contra de lo no binario, me refiero de otros que dicen, pero la genética me habla de lo binario. Lo binario está en la cabeza, ¿sí o no? No hay más o menos. Blanco o negro. Es un trabajo humano ir hacia un pensamiento no binario. Pero no por hablar de la identidad de género, sino para hablar de lo ambiguo. Vivimos en ambigüedad y por eso hacemos tanta terapia, que sí, que no, que puede ser, que no puede ser. No estoy seguro, que a lo mejor, y si somos asertivos, se supone que no sale de la ambigüedad, que la asertividad emerge de un carácter fortalecido y realmente devenido en un líder. Nada menos cierto. El líder es el que reúne la totalidad de ambigüedades que lo rodean. Un líder es una persona altamente perceptiva en condiciones de percibir la angustia flotante que hay en el ambiente para poder sobre esa angustia articular su propia ambigüedad y crear una asertividad necesaria en la acción. Si no, es un dictador y como tal se hace frágil. Se pone muy frágil la asertividad que deviene de lo seguro. La asertividad que tiene sentido es la que deviene de la reflexión, de la estrategia, de la duda y de lo ambiguo. Pero hay que ser muy valiente. Y eso no tiene que ver con decir no sé, porque hay momentos que tenés que decir lo que sabes. Pero sí tiene que ver con ser recepción. Yo no creo en líderes no perceptivos. No creo en líderes que sean solo estrategas. Creo que la estrategia es una consecuencia de haber sido muy, muy piolas. Estuvieron curioseando el mundo siempre. Si no lo hicieron, se lo perdieron. ¿Y qué pasa con el miedo? Hay algo que a vos el miedo te expande, te empuja hacia adelante. ¿Cómo convivís y te relacionas? El miedo me inflama. Vivo con miedo desde que nací, tengo miedo en este momento. El miedo es el aceite más fuerte, no sé cómo se llama, el querosén. El miedo me inflama. Ahora, no sé cómo lo trabajé, si me preguntaras cómo fui, el miedo no está separado de mí. Esa es otra fantasía. Tengo miedo, tengo ansiedad, soy ansiedad, soy miedo. No es que puedo hablar acá porque pude hacer un ratito, perdón el impas que hice del miedo, ahora salgo y tiemblo un rato. No es así la vida. Vivo diciendo con miedo. Lo que pasa que lo tolero tan poco y lo siento tanto que soy capaz de conquistar lo que sea pensando que la conquista tapa miedo. Billetera mata galán, conquista mata miedo. La conquista no mata el miedo, pero genera un cambio. Genera modificaciones en mi ser. Entonces yo lo que puedo decir es que no lo separemos al miedo pensando que es un impas, sino articulémoslo de manera tal de poder articular desde ahí la acción. La pregunta es qué parte nuestra necesitamos anestesiar. Todo despierto no se puede tener. Todo despierto es imposible. Ahora, calmar la ansiedad, calmar el miedo, calmar mis estados anímicos, no quiero poner la palabra. Si calmo todo, voy a ser un esclavo. Entonces hay que elegir. Hay gente que tiene estrategias para entenderse despierta y abierta a convivir con su miedo y a convivir con su angustia. Porque hay una manera de entender la angustia como algo diferencial a lo que estamos creyendo que es. Pensamos que la angustia es el síntoma que nos impide hacer. Y yo les propongo pensar que la angustia es el último llamado que tienen el privilegio
de tener que les reclama que no dejen de ser quienes desean ser. Es un reclamo la angustia. Es como un llamado que tengo que dice, no te duermas, no te duermas. Cada tanto tomás la pastillita, porque todo el día... Bueno, ahora a dormir. ¿Puedo dormir, angustia? A dormir. Y mañana despertarte y vas a tener que... ¿Cuándo la angustia se torna una enfermedad? Cuando me deja de permitir obrar. Eso tiene que ver con personalidades ya per se muy poco preparadas, pero si están en un lugar de liderazgo, inviten a todos los aspectos que puedan y sean todos bienvenidos, porque sí creo que el liderazgo obliga a articular. Sí, y a quedarnos ahí, ¿no? A quedarnos en esos momentos de angustia, a quedarnos en la oscuridad, confiando que hay luz, que hay una fuerza ahí que nos va a llevar a crear y a ser un poco más quien en realidad somos. Debo decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, pero imagino que alguien diga quedarse en la oscuridad. Qué miedo da. No, ¿y qué quiere decir? Es que tenemos que empezar a hablarnos. Vos tenés luz, vos sos luz, sos luz, sos luz, sos luz, sos luz. Definitivamente hay luz. Estás viva. Entonces quedarse en la oscuridad solo querrá decir, deberé articularme, pero no pierdo luz. No estoy más oscuro por estar en la oscuridad y pierdo luz, y cuando estoy contento, ¡ay, estás iluminado, qué contento que estás! El ser humano en sus tristezas también tiene luminosidad. Sin duda, y creatividad. Sin lugar a dudas. ¿Qué pasa, Ricky, con la muerte? Te pregunté aquella vez cuando hablamos qué te pasaba con el desapego hasta de tu propia creación, de tus propias obras, ¿no? Y lo uno a la muerte como muertes simbólicas que todos tenemos, ¿no? Y para la cual creo que son pequeños pasos de preparación para nuestra muerte física final. ¿Cómo te relacionás con la muerte y con el desapego? Mal. Tengo miedo. Tengo miedo. No sé si hay algún terapeuta, alguien que me quiera ayudar. Pero tengo miedo. Tengo miedo. Sí. No me quiero morir en un escenario, así que no tengan miedo. Como dirían los artistas. Tengo miedo. Tengo miedo, pero es un círculo no vicioso. Tengo miedo, por ende me inflama, por eso quiero vivir más. Por eso celebro la vida. Por eso estoy todos los días siendo lo que se puede considerar un ser intenso, lo soy. Tengo miedo. El desapego, estoy entrenado, pero también tengo un apego a la rutina. Por mi profesión va cambiando todo el tiempo. Tengo miedo. Lo que sucede con la muerte es que yo leía y escuché a Borges decir algo y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice él. Él dice en un reportaje, mire, con respecto a la muerte yo creo que tiene que haber excepciones. Entonces yo quiero decirles que están, y no quiero ser en ese sentido jactancioso, ante un líder exceptuado de ese problema. Muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Qué maravilla. Y hay una frase al final de tu libro que para mí te pinta, de China Zorrilla, que vos aclarás que no sabes si fue exactamente así, pero que me encanta y que tiene que ver con esto, que China Zorrilla dice, no me da miedo la muerte, pero la verdad es que no me dan ganas de perderme esta fiesta que es la vida. Y vos te imaginás en tu futuro eso, siendo Ricky, y pulsando hasta el último respiro, hasta el último exhalación de tu vida. Sí, me imagino, y es verdad que por más sufrimiento que haya, hay una fiesta que me da pena perder. Mi madre, una mujer que venía de la guerra,
que no tuvo nietos, tuvo la ingenua, amorosa y maravillosa, antes de decir, me da pena perderme, no sé, la vida de mis nietos. Y yo tenía 45, 50 años. Era maravilloso, porque ya sabía todo lo que se imaginan que había que saber. Sabía todo. Eso es la vida. Con respecto a si me imagino así, sí, pero tendré que luchar por el deseo. Porque por la pulsión no hay que luchar. Yo creo que la voy a tener hasta el último día. Pero por no dejar de ser un ser deseante es un trabajo. Les recomiendo entenderlo como un trabajo. Hay un momento en la vida que una pareja mucho mayor que yo se dijo, mucho, pero mucho mayor, hoy lo hacemos, ¿se entiende? Y ella dijo, no, por vos, por mí tampoco, pero tengo miedo. No, no, fue un momento muy tierno, fue un momento de mierda. Porque ese día los dos supieron que estaban declinando un deseo, no el deseo de la vida, un deseo. A nadie le divierte declinar deseos. Entonces sí que es un trabajo continuo y constante. El deseo, no la pulsión. Hay un momento en que tenemos 80 años y empiezan las frases a decir, el mundo debe ser de los jóvenes. Y yo no pienso ceder una mierda. Por más que debería ceder y decir, sí, lo sabe Kant. No. Por supuesto que tendré que mover mi lugar, pero si siempre creí que la vanguardia tiene que ver con seguir arriesgando, ¿cómo voy a seguir arriesgando si no tengo dónde arriesgar? Entonces sí creo que es un trabajo, no la pulsión, porque la pulsión sigue estando aunque no tengas ganas, pero el deseo a veces, lo social te invita a decir, suelte, no, conmigo no cuentan. ¿Y cómo atisbás ese fuego, ese deseo? ¿Cómo lo trabajás? ¿Cómo lo transformás? Para mí lo previo al deseo es la pulsión, como antes dije. Es el latido. Yo quiero subirme. Después tiene formas. ¿Cómo lo atisbo al deseo? A esta altura de mi vida es dándole lugar a lo irrefrenable. Hay una sensación de que elegimos todos. Hay cosas que no elegimos. Ganas de acercarme a usted, ganas de preguntarle, ¿qué tal? Una cara que en el público le parezca más tierna, una mirada solidaria. En general soy fiel. Tengo gente que sabe que lo que digo lo hago. Hay un político que me interesa y no conozco. Hola, y lo llamo y voy. Y cuando salgo me decepciono mal siempre. Pero lo llamo y voy. Fuiste fiel a tu deseo. Fui fiel a mi deseo. Requiere el papelón, porque no a todas partes que llamás dicen, pero maestro, no. ¿De parte de quién? ¿Pacuchi? ¿Qué? Y nada, pero sí soy fiel a mi deseo, como un trabajo que tiene que ver con el último concepto que me interesa sí transmitir. Nada de esto tiene sentido si no hubiera una fe infinita, beyond my control, más allá de lo que puedo manejar, de que lo que soy es para ser útil. Aunque sea una frase, aunque sea difícil, aunque tenga que superarme, si no es útil, todo lo que dije es un acto de vanidad. ¿Qué entendés por utilidad? Utilidad, entiendo un poco todo lo que hemos hablado, un liderazgo, usando la palabra que acá está, que termina modificando las vidas, modificando la propia y que termina inmolándose para nunca morir en nombre del privilegio que tengo por el poder que tengo. El otro día un productor me dijo literalmente, ¿pero vos te parece que tengo que pasar por esto? Yo doy trabajo, yo pago, siempre, y me están haciendo esto. Y yo le dije, por todo lo que estás diciendo, estás obligado a hacerlo el doble. Ese privilegio que tenés,
te obliga a serles útil, incluso en la situación que me estás mencionando. Si no, te van a destruir. Hay algo de poner al servicio, ¿no? Nuestro talento, nuestra semilla. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que el servicio es el amor puesto en acción. Y lo que escucho cuando te referís a la utilidad es la conciencia de mi propio ser. ¿Qué traigo, qué hago con este talento? ¿Me lo voy a llevar por miedo? ¿Me lo voy a llevar por sentir que no estoy lista? ¿O voy a ser responsable del darlo y ponerlo al servicio de otro? ¿No? Sin lugar a dudas, porque además ese talento, si no se transforma en algo útil, no es talento. Para mí, talento es la capacidad de conducir el talento. No hay talento, hay conducción. Entonces, si yo soy capaz de conducir mi talento, conducir en la palabra que se me ocurre, es decir, timonear, llevar. Si el talento no tiene una conducción en mí, el don no va a aparecer. Entonces, sin lugar a dudas, no quiero irme sin haberme esforzado, como dije antes, por ser cada vez más parecido a mí, que mi talento encuentre en mí el don para ser comunicado. Y hay algo interesante en tu historia, que has sido maestro sin ser un gran bailarín. Y me resuena con esto de tu don, ¿no? Y además con todo lo paradojal de tu familia, de tu madre, de lo no bien visto, tu deseo de bailar. Y me suena eso, ¿no? Cuánta responsabilidad y cuánta fe infinita en no desmerecer el don. Sin lugar a dudas y en tener una resignificación del saber. Todos los que somos maestros de arte o de ciencia, de lo que todo, sabemos que una persona que nos diga, invento el ejemplo, soy médico, si atiéndalo, es que no sé si estoy preparado, sería un acto de delirio. No se me ocurre que el médico diga, nada, sé algo. El saber es algo más allá de que siempre sigo aprendiendo y de que siempre hay cosas nuevas para aprender. El saber solo se sabe en movimiento. Entonces, la división entre el saber sabio de la universidad, el saber de la calle, no están separados en ninguna área. Hay un saber que se mueve, o por información, o por curiosidad, pero siempre por deseo de ser útil, aunque pague precios muy caros. En nuestro país tenemos un precio muy caro, la valorización. Un saber que se construye con un final trágico, pero no tengo duda de que valió la pena. Es decir, es un saber que sabe, y en mi caso, que tiene una relación con la fe del futuro y no con lo que ya he aprendido, porque esto sí sépanlo. Si fuera por lo que ya he aprendido, es el peor maestro que pueden tener. Ahora, es literal. Yo el día que me uní como socio a Julio Boca, le dije, mirá, me animo a decirte que quiero ser tu socio. Literal, ¿eh? Y él me dijo, bueno, ya diciéndome bueno. Y yo digo, mirá que no sé las palabras en francés de los pasos, me van a matar con todo. Y él con su sabiduría me dijo, eso lo sé yo. Yo nunca salí a la calle. Y lo llevé a pasear a las 2 de la mañana por las Galerías Pacífico, donde teníamos, y él me decía, qué lindos negocios. Y yo era un sabio de negocios. Y sabio de viajes en taxi. Contanos eso. ¿Qué es lo que hacías? Tus noches que te subías un taxi a conocer, a recorrer la ciudad. Bueno, no pensé que justamente en este espacio iba a aparecer este aspecto de mi vida. Está en mi libro. Sí, yo durante 20 años de mi vida, todas las noches, encontraba amistades en los taxis. Caminaba 5 o 6 horas, paraba taxis, subía, me contaba alguno que estuvo en la cárcel.
un vicio, una obsesión, la padecí, decir que me divertía, gastaba plata, caminaba. Yo vivo en La Recoleta y me iba hasta La Pampa y Belgrano. Iba y volvía caminando todas las noches. Era una pesadilla. Me tomaba taxis, charlaba. Mi analista me decía, deben tener su foto en el sindicato de taxistas. Y generaba vínculos. Y durante el día iba con mi hermano y me llamaban, ¡hola! Y mi hermano me decía, pero te conoce todo el mundo en la calle. No lo viví bien, pero era irrefrenable que necesitaba, y yo durante 20 años de mi vida estuve en la calle caminando, no me arrepiento de nada, no lo puedo creer. Hoy que me acuesto a las 9 digo, ¿qué era eso? No lo puedo creer, no lo entiendo del todo, pero le di bola y no hubo terapia que pudiera hacer que yo no me... Te subieras a un taxi. Y caminara, y caminara, y caminara, y caminara. Creo que tiene que ver con la propia búsqueda, ¿no? Hace unos días leí una frase que no me acuerdo de quién, si de Jung o de un... no sé, pero que decía, si entras a un bosque oscuro, no tomes el primer camino que veas, porque ese camino es de otro. El camino propio hay que hacerlo. Y me suena a eso, vos tenías que hacer eso. Quizás ya vienen respuestas del para qué, pero sin duda, aparte de encontrar tu camino, tenía que ver con esos viajes en taxi. Y la última pregunta, que se nos terminó el tiempo, para cerrar hablando de educación. Vos también hablas que la educación muchas veces es adaptación, ¿no? ¿Cómo crees que hay que hacer con la educación para formar jóvenes o para liberar jóvenes que sean líderes vanguardistas? Bueno, primero hay que nosotros tener un cambio personal. Es imposible que hagamos un cambio si no tenemos un cambio. Sugiero leer mucho a Sir Ken Robinson. ¿Alguien lo leyó? ¿Vos lo leíste? ¿Te gustó? ¿Te encanta? ¿Alguien más lo leyó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Es decir, a nadie le disgustó. Bueno, comuníquenlo. Hablemos de Sir Ken Robinson. Hablemos de lo que él habla. La educación requiere años y años y años de discusión para poder ir cambiando, y no solamente la discusión público-privada, resultado, examen o no examen, sino un modo de educación que tampoco, que se entienda bien, debe estereotiparse en los cánones de la libertad absoluta, de manera que sea lo opuesto a la disciplina. Lo que debe ser es aquello que las criaturas necesitan para el mundo que viene. Y necesitan con segmentaciones de edades, no siempre como las que tienen. Significa que algunos niños que son hiper talentosos, no sé cómo se llama, hiper desarrollados, hay una palabra, tengan sus estudios, que tengan todos igualdad de condiciones, que tengan toda su computadora, pero sobre todo que tengan vida en el aula. Vida. Sin vitalidad no estamos educando, porque ¿saben lo que pasa? Que nacemos en un estado emocional, la escuela hace así, por más que nos divertamos, y después vienen las personas, cuando ya salimos, soltate, desestructurate, desarmá, y no entendemos por qué estamos tan tiesos. Y para cerrar me voy con una frase que Ricky dice, que hay que vivamos la vida como una experiencia. Y me encanta eso, y lo uno a una frase de Melina Furman que decía que hay que ponerle textura al tiempo, textura a la vida, y creo que tiene que ver con todo lo que hablamos. Así que inmensamente agradecida, fue un lujo para mí. Gracias, Javier, nuevamente, GDF, y a todos ustedes por este espacio de escucha. Gracias. Muchas gracias.